La música, es ese sugestivo arte que se rige por reglas y disciplinas tonales que sirven para transportarte a un mundo de emociones que ni siquiera has experimentado o siquiera conocías. Este conjunto de reglas y mecanismos que reciben por nombre, teoría musical, cumplen una función, y es mantener una coherencia entre cada nota para así evocar una emoción o varias emociones entre sí, pues de lo contrario la tonada será disonante y nada disfrutable. Oh bueno, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Qué pasa si rompes ese tipo de disciplinas? ¿Será como una especie de pintura abstracta pero en la música? Todo eso y más lo veremos el día de hoy, explorando un concepto interesante que abre puertas a una expresividad más libre de la música si se usa bien, que es la música atonal. Sin más que decir, ve por algo de botana y disfruta de este corto video hecho con todo el amor posible. Por cierto, antes de empezar quiero aclarar que soy muy cuidadoso a la hora de qué palabras elegir a la hora de referirme a conceptos teóricos, sin embargo, no estoy muy familiarizado con la teoría musical, así que si digo algo erróneo por favor házmelo saber en la caja de comentarios, lo último que quiero hacer es desinformar. Ahora sí, comencemos. Por su definición, la música atonal se refiere a toda aquella música que no está ligada a las normas propias de la tonalidad, careciendo de la tónica que es la primer nota o la principal de nuestra pieza, que nos indica cuándo ésta podría terminar o qué sigue después. Todas las notas valen lo mismo, no existiendo una relación medianamente eficiente entre ellas. Es como la sintaxis en la escritura, si las palabras no tienen un orden establecido o una importancia en específico, será más difícil comprender lo que una persona nos está diciendo o directamente solo dirá palabras al azar. Tú no empiezas con ¿cómo estás? Hola, sino con hola, ¿cómo estás? Pero si rompes esa regla y propones que todas las palabras valgan lo mismo, hablarás aleatoriamente y la oración quedará como estás, como hola. Y siguiendo este patrón, observamos una especie de abstracción musical, pues mientras la tonalidad sigue patrones bien definidos, relacionados y compatibles entre sí para formar una obra coherente y que evoque un sentimiento en concreto, la atonalidad es más experimental y a veces sientes que evoca en ti más sentimientos que ni siquiera conocías, incluso pueden llegar a ser desagradables o disonantes dependiendo de la obra que escuches. Entonces, resumiendo, las características de esta música son, principalmente, la ausencia de tonalidad, no tiene escalas definidas, y suele ser más experimental. Pero, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Quién lo propuso en primer lugar? En 1885, Franz Liszt compuso Bagatela sin tonalidad, una pieza que si bien no era del todo atonal, tenía un rango cromático muy amplio, lleno de variaciones sumamente impredecibles pero interesantes, careciendo de una tonalidad principal, y terminando de forma abrupta con un acorde de séptima disminuida. Sin embargo, el concepto se remonta a inicios del siglo XX, cuando el músico Arnold Schoenberg quiso que cada sonido e intervalo tuviera el mismo valor independientemente de su función tonal, y que no fuera una jerarquía como se manejaba en el sistema tonal. Con esto pretendía lograr un concepto caracterizado por la honestidad y totalidad sonora, por lo que su música se volvió completamente atonal desde 1908, aunque prefería llamarle pantonal. En su defensa hacia la gente que le odió por sus visiones, mencionó lo siguiente: estoy obedeciendo una compulsión interior que es más poderosa que cualquier educación. Es que esa era una de sus visiones en un inicio, establecer algo diferente que no se enseñara en los conservatorios, que les diera más libertad a los compositores y abrirse a una mejor expresión musical. Una de sus obras más destacadas es Five Orchestral Pieces, Op. 16, Eoartung, Op. 17. Entre otras. Estas piezas fueron interpretadas en salones privados en donde la gente tenía que interpretar por su cuenta el sentido de la obra, lo que a mi consideración, es lo más interesante que hay en este tipo de música y del arte en general.
No saber qué quiere transmitir el autor, y formar ideas y distintas interpretaciones que puedan dar paso a un criterio general. Algunos músicos surgieron con composiciones similares, tomando un camino parecido al de Arnold, como el compositor ruso Alexander Scriabin, Claude Debussy, o el padre de la vanguardia musical, Charles Ives con su composición, Central Park in the Dark de 1906. Dentro de unos años, 1921 para ser exactos, Sonberg le mencionó a un alumno lo siguiente: hoy he descubierto algo que asegurará la supremacía de la música alemana durante los próximos 100 años. Fue entonces cuando estableció un nuevo sistema que nombró dodecafonismo, que propone que cada composición está formada por una selección completa de 12 notas distintas de la escala cromática que se pueden tocar de distintas formas, no se pueden repetir hasta que se hayan tocado todas las 12 notas. Lo mismo con el ritmo, este no se puede repetir y debe ser asimétrico, como una evolución más ordenada de la atonalidad, pues aún seguía ese principio de no repetir compases y no tener una jerarquía de notas. Años después surgió la música aleatoria, en la cual podían darse ciertas libertades al componerla o ejecutarla. John Cage se considera un pionero de esta por su obra Music of Changes, compuesta en 1951, año del fallecimiento de Sonberg curiosamente. Si bien esta música no seguía los mismos patrones teóricos de Sonberg, sí cumplía en cierto modo con esa idea de romper los estándares tradicionales de la composición e interpretación musical. Pero, eso es otra historia. La tonalidad forma parte de varias canciones que seguramente nos provocan tristeza o alegría, un sistema meramente funcional que sirve para que la música tenga un orden y coherencia establecida, un sistema simplemente perfecto con notas perfectas. Sin embargo, el ser humano es complejo y nuestras emociones no serán siempre de blanco o negro, a veces nos llegan sentimientos difíciles de explicar que no se pueden representar con un do mayor o un mi menor. Pero como pasa con todo tipo de música, hay quienes tienen una mente más conservadora y no catalogan a la atonalidad como música, a veces con argumentos de paja, como decir que hasta un niño podría tocar una pieza así. Y a ver, se entiende en cierto modo, pues si todas las notas valen lo mismo, crearás una disonancia que posiblemente ahuyente a quien no está acostumbrado a este tipo de música, pero eso no significa que puedas crear obras interesantes que transmitan mucho más que un acorde mayor común. Que una pieza no tenga una tonal definida no significa que no tenga un desarrollo de composición, y que suene disonante no significa que las notas se toquen al azar. Tanto la tonalidad como la atonalidad logran resultados divinos capaces de transmitir sentimientos únicos, y honestamente, estoy orgulloso de las maravillas que podemos lograr si miramos las cosas desde una perspectiva experimental. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte a mi canal para más temas sobre música, si gustas sígueme en Twitter, y deja tu opinión en la caja de abajo para tener una interesante retroalimentación sobre el tema en cuestión. Y sobre todo, me ayudarías mucho compartiendo mi trabajo, ya que así me estarías apoyando mucho e impulsando la visibilidad de la divulgación musical. Sin más que decir, se despide su servidor Rad Luza deseándoles un feliz día normal. Hasta luego.